Hola a todos y todas, mi nombre es Ricardo y sean todos muy bienvenidos a Democracia para Todos, un espacio donde reflexionamos sobre temas que impactan directamente nuestra vida en sociedad. En el episodio de hoy abordaremos una pregunta clave. ¿Qué acciones podemos proponer para mejorar la calidad de la democracia en Chile? Pero en esta ocasión quisimos centrarnos en un tema en específico que consideramos fundamental para responder esta pregunta: la inclusión de las minorías. Cuando hablamos de minorías, no nos referimos solo a un número menor de personas, sino a grupos que históricamente han tenido menos acceso a oportunidades, menos representación y menos participación en las decisiones sociales. Por eso, creemos que no se puede hablar de una democracia de calidad si existen personas o grupos que no están siendo considerados de manera real. Para profundizar en este tema, saludamos a nuestro panel que hoy nos acompañan: nuestro periodista de actualidad, Jadir; nuestra experta en políticas públicas, Génesis; nuestro innovador ciudadano, Daniela; y Bastián, nuestro conductor, parte de nuestro podcast. Y queremos comenzar con una pregunta para quienes nos escuchan el día de hoy. ¿Estamos realmente construyendo una sociedad inclusiva o seguimos dejando fuera a ciertos grupos? Comencemos. Gracias, Ricardo. Para comenzar, creo que es importante observar la realidad actual con una mirada más profunda. En Chile existen distintos grupos que han enfrentado históricamente situaciones de exclusión. Entre ellos, podemos mencionar a las personas con discapacidad, los pueblos originarios, las personas migrantes y otras minorías sociales y culturales. Por ejemplo, muchas personas con discapacidad no cuentan con accesos adecuados en espacios públicos, transporte o incluso plataformas digitales, lo que limita su autonomía y su posibilidad de participar activamente en la sociedad. En el caso de los pueblos originarios, han sido históricamente sobrepresentados en la toma de decisiones, lo que genera una desconexión entre sus necesidades y las políticas que se implementan. Por otro lado, las personas migrantes muchas veces enfrentan prejuicios, barreras administrativas o dificultades para acceder a información clara sobre sus derechos. Si lo analizamos bien, estas situaciones no son casos aislados, sino que reflejan un problema más profundo relacionado con cómo se estructura la sociedad. Además, hay un punto que me parece clave. Muchas veces estas formas de exclusión pasan desapercibidas porque se han normalizado lamentablemente con el tiempo. Y eso nos lleva a una reflexión importante. ¿Realmente estamos construyendo una sociedad que considera a todos o solo a algunos? En base a esto me gustaría preguntarle a una experta: ¿por qué es tan importante incluir a las minorías dentro de la sociedad y qué efectos tiene su exclusión en el funcionamiento democrático? Gracias. Creo que lo primero que debemos entender es que la inclusión no es solo un tema de justicia social, sino que es una condición fundamental para que la democracia funcione correctamente. Y cuando hablamos de democracia, solemos pensar en elecciones o instituciones, pero en realidad su calidad depende de qué tan representadas están las personas dentro de este sistema. Si existen grupos que no pueden participar en igualdad de condiciones, entonces lo que tenemos es una democracia incompleta. Por ejemplo, si una persona no puede acceder a información, no puede informarse, difícilmente podrá participar de manera consciente. Y si no participa, su voz simplemente no está siendo considerada. Esto genera una cadena de exclusión que termina afectando a todo el sistema. Además, es importante entender que la exclusión no siempre es directa o visible. A veces se da de manera más sutil, como cuando una persona siente que su opinión no tiene peso, o cuando percibe que las decisiones ya están tomadas sin considerar su realidad. Eso genera desmotivación, frustración y, en muchos casos, una pérdida de confianza en las instituciones. Bueno, Génesis, eso que mencionas es súper importante, porque muchas veces se piensa que la exclusión es algo evidente, pero en realidad puede ser mucho más silenciosa. Exactamente, y esa es una de las formas más complejas de exclusión, porque no siempre se reconoce como tal. Por ejemplo, alguien podría pensar que todos tienen las mismas oportunidades, pero en la práctica no es así. Claro, porque no todos parten desde el mismo punto. Hay personas que tienen más acceso a educación, información o redes de apoyo,
mientras que otras enfrentan más obstáculos. Entonces podríamos decir que la igualdad no es solo tratar a todos por igual, sino considerar las diferencias. Exacto, esa es la base de la inclusión. No se trata de dar lo mismo a todos, sino de generar condiciones que permitan a todos participar realmente. Ya, pero cuando eso no ocurre, ¿qué consecuencias tiene a nivel social? Se generan varias consecuencias. Primero, aumenta la desigualdad. Segundo, disminuye la participación ciudadana. Y por último, se debilita la confianza de las instituciones. O sea, no es solo un problema de minorías, sino un problema que afecta a toda la sociedad. Exacto, porque una sociedad que excluye pierde diversidad y sin diversidad las decisiones son menos representativas. Y eso finalmente impacta en la calidad de la democracia. Así es, por eso la inclusión no es opcional, es necesaria. Perfecto. Y considerando todo esto que hemos conversado, creo que es importante avanzar hacia las soluciones. Por eso me gustaría darle la palabra a nuestra innovadora ciudadana para que nos ayude a entender qué podemos hacer frente a este escenario. Gracias. Creo que lo primero que debemos entender es que la inclusión no se logra de un día para otro, sino que es un proceso que requiere cambios en distintos niveles. Por un lado está el aspecto social. Muchas veces la exclusión se produce por prejuicios y desconocimiento o falta de empatía. Por ejemplo, hay situaciones en las que las personas excluyen sin darse cuenta, ya sea a través del lenguaje, de actitudes o simplemente por no considerar otras realidades. Por eso es fundamental trabajar en la educación y en la generación de conciencia sobre la diversidad. Bueno, Daniela, eso es súper importante porque muchas veces se piensa que la inclusión depende solo de políticas públicas, pero en realidad también tiene que ver con cómo actuamos en el día a día. Exactamente, pero al mismo tiempo lo social por sí solo no es suficiente. ¿Y por qué no sería suficiente? Porque aunque exista una buena disposición de las personas, si no hay condiciones estructurales, la inclusión sigue siendo limitada. Por ejemplo, una persona puede querer participar, pero si no tiene acceso a información o a espacios adecuados, no puede hacerlo. Y es ahí cuando entra el rol en el ámbito legal. Claro, las leyes permiten establecer condiciones mínimas que aseguren la inclusión. Por ejemplo, normativas de accesibilidad, leyes que promuevan igualdad de derechos o mecanismos que aseguren la participación de distintos grupos. Entonces podríamos decir que lo legal garantiza el acceso y lo social permite que ese acceso sea real. Exactamente, las leyes abren el camino, pero es la sociedad la que hace que ese camino se utilice. Ya, pero ¿qué pasa si uno de los dos falla? Si faltan leyes, no hay garantías. Y si falta conciencia social, las leyes no se aplican correctamente. Por eso, la inclusión real se logra cuando ambos aspectos avanzan juntos. Me gustaría agregar algo antes de cerrar, porque creo que hay un punto que todavía no hemos abordado del todo. Muchas veces cuando hablamos de inclusión de minorías se piensa que es un tema lejano o que solo afecta a ciertos grupos, pero en realidad es algo que puede cambiar dependiendo del contexto. Es muy cierto lo que dices. De hecho, cualquier persona puede encontrarse en una situación de minoría en algún momento de su vida. Por ejemplo, al cambiar de país, al enfrentar una discapacidad o incluso al pertenecer a un grupo que no es considerado dentro de una mayoría dominante. Claro, y eso es importante porque nos permite entender que la inclusión no es solo para otros, sino que es algo que nos puede involucrar a todos en algún momento. Entonces podríamos decir que la inclusión no es solo un tema de justicia, sino también de empatía. Exacto. La empatía cumple un rol fundamental porque permite reconocer la diferencia y entender que no todas las personas viven las mismas condiciones. Y ahí es donde se conecta nuevamente lo social con lo legal, porque las leyes pueden establecer derechos, pero si no existe empatía, esos derechos no siempre se respetan en la práctica. Eso es clave porque muchas veces se cree que con crear leyes es suficiente, pero la realidad es mucho más compleja. Así es, las leyes son una base, pero no garantizan por sí solas un cambio cultural. Ese cambio requiere tiempo, educación y una participación de la sociedad. Y también requiere que las personas se cuestionen a sí mismas. Por ejemplo, preguntarse, ¿estoy siendo realmente inclusivo en mi forma de actuar? ¿Estoy escuchando otras opiniones? ¿Estoy considerando otras realidades? Bueno, esa es una reflexión importante, porque muchas veces la exclusión no es intencional, pero igual genera impacto. Exactamente, y reconocer eso es el primer paso para generar un cambio real.
Para finalizar, hoy hemos reflexionado sobre un tema fundamental, la inclusión de las minorías como base para construir una mejor sociedad. Hemos visto que la exclusión no solo genera desigualdad, sino que también limita la participación y afecta la representatividad. Por el contrario, una sociedad inclusiva permite que más voces sean escuchadas, lo que fortalece la convivencia y mejora la calidad de democracia. Antes de despedirnos, queremos dejar una reflexión final. ¿Estamos realmente considerando a todas las personas de nuestra sociedad o aún hay voces que no estamos escuchando? Porque construir una sociedad inclusiva no es solo una tarea de las instituciones, es una responsabilidad compartida. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Democracia. Para todos, los invitamos a seguir reflexionando y ser parte del cambio. Hasta la próxima.